oyentes y oyentas, porque esta emisora reivindicó la palabra oyentas. Sí, mismo. Que siguen un fuerte abrazo a Zoila, la veo en el gimnasio, siempre activa. Ustedes siempre están viendo eso, ellos siempre están viendo. Sí, claro. No, y un abrazo a su hermana Josefina Luna, la doctora, a la cual le tenemos mucho aprecio. Miren, señores, esta semana ha sido una semana muy dura. Hay muchos hechos que lamentablemente han tenido lugar, que han conmovido al país, y por supuesto hay que referirse a esta tragedia en el que 4 personas perdieron la vida a mano de una persona que irónicamente tenía que protegerlos. Pero aunque la tragedia, por supuesto, en términos humanos me conmovió mucho, yo justamente hoy cumplo un año de haber dado a luz, y yo he notado que después que yo he parido, y me han comentado algunas compañeras que la cumpleaños. Sí, mi bebé cumpleaños hoy. Ay, felicidades a esa princesa. Bola negra. Bueno. Miren, después que uno pare, uno desarrolla una sensibilidad, y uno como que es madre de todos los niños. O sea, cuando uno ve tragedia que involucran niños, es imposible, ¿verdad, Hansel? Es imposible uno no sentirlo y pensar de inmediato en sus hijos. Te contaré y por eso después. a mí en términos humanos me conmovió y me dolió mucho. Pero el análisis que quiero compartir con los oyentes del Sol de los Sábados es en términos periodísticos, porque hay un dicho que dice que tú puedes medir el desarrollo de las sociedades dependiendo de la organización de su tránsito. Pero yo creo que también dependiendo de cómo se comporta la opinión pública, eso también nos da muchas luces de qué tan avanzada o no está una sociedad. Y lo digo a propósito del análisis periodístico, y tanto en la opinión pública formal como en la opinión informal, entiéndase, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, que se ha hecho del caso de Víctor Alexander Portorreal, porque he visto que son muchas las personas y las crónicas periodísticas que se han centrado en detallar la forma en la que él vestía de negro, que usaba labial negro, que usaba aretes, que usaba pulseras de cuero, que si tenía piercing, que si tenía el pelo largo. Ustedes vieron las fotos. Que se ponen lentes de tenía contacto, tatuajes. Que se pintaba las uñas. Exacto, y las fotos inmediatamente comenzaron a circular en las redes sociales, y ojo, no solamente fotos de él, también fotos de Reina Isabel, que se ve con una vestimenta similar a la de él. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo siento que centrar el análisis en este hecho, primero, es una actitud discriminatoria y prejuiciosa. Y eso violenta derechos humanos fundamentales, porque todos los seres humanos tenemos derecho a una vida libre de discriminación. Pero lo segundo, y es lo que más me preocupa, es que yo entiendo que centrar el análisis en este tipo de elementos evita que vayamos a lo fundamental. Y yéndonos a lo fundamental, sería cómo nosotros podríamos evitar que crímenes tan horrendos como estos se repitan. Por eso, yo quiero recordar que aquí en el 2017 hubo, por ejemplo, 84 feminicidios íntimos, y también hubo muchos infanticidios. Y déjenme decirle que ninguno de esos feminicidios del año pasado fueron cometidos por personas que vestían de negro, que tenían el pelo largo, que tenían las uñas largas, que usaban pintalabios negros. Y lo digo para que ustedes vean que la condición de vestuario no es una variable relevante al momento de estudiar la violencia de género y la violencia contra los niños y la violencia en sentido general, que es el hecho fundamental en este caso tan horrendo. Entonces, entiendo que datos e informaciones más relevantes son, por ejemplo, la conducta de Víctor Portorreal, la dinámica económica entre él y Reina, la dinámica entre él y esas niñas. Y yo repito, o sea, él era padrastro de ellas. Vivían en una casa donde solamente había 2 habitaciones, era una casa pequeña. Y repito, ahí hubo un letrero que se encontró de una de las niñas que puso en su puerta: tocar antes de entrar. Entonces, ese tipo de condicionante, ustedes saben, y se ha estudiado eso, que el hacinamiento es una condición importante. Eso es terrible, el hacinamiento, eso es terrible. De las condiciones más propensas en situaciones de vulnerabilidad a las violaciones y hasta incesto entre familiares. Exacto. Es el hacinamiento. Señor, usted criarse y la niña ve al papá saliendo de la bañera ahí mismo, o sea, eso no es bueno, no es bueno. Imagínate cómo cuando pasa en este caso que él no es el padre biológico, que es un padrastro. Peor aún. Entonces,
repito, muy mal si nosotros nos centramos en simplemente analizar el vestuario de él, lo que él hacía o no, y no irnos, como decía Susi, a la psiquis de él, y yo le sumo a eso, a las condiciones materiales de esta familia, para entonces entender qué fue lo que pasó, pero no por morbo, señores. No por morbo, por espectáculo, porque también hay muchos medios que han difundido esas imágenes tan violentas, esa sangre en esa habitación, esas moscas. O sea, no es el manejo periodístico correcto, y yo eso lo condeno, sino para nosotros buscar cómo es que vamos a evitar que esto se repita. Y yo creo que esa maña de cuando pasan estos hechos, centrado en cómo vestía la persona, hay que dejarla, porque ustedes recordarán, y lo decía el soñador cuando llamó, el caso de José Carlos Hernández. José Carlos Hernández, que era un joven, hijo de la comunicadora María del Carmen Hernández y del merenguero José Hernández, fallecido. Este niño, señores, en una discoteca lo confunden, le dan 11 puñaladas. Un niño que estaba aquí, vivía en Argentina y estaba de vacaciones, a pasar tiempo con su familia, exacto. Le dieron 11 puñaladas. Y ante el dolor que vive esta familia por esta muerte accidental de ese niño, tuvo que salir la mamá a dar la cara a la opinión pública, a defender a su hijo. Porque la opinión pública se lo comió. ¿Ustedes saben por qué? Porque él vestía de negro, porque usaba el pelo largo, porque se pintaba en los labios, al igual que hacía este joven. Entonces, ella en ese momento, recuerdo, ella decía, él usaba piercing, tenía el pelo largo, le gustaba la ropa negra, pero es porque era un rockero 100% y tenía un gran corazón. Entonces yo entiendo que esto hay que pararlo. Y yo creo que la sociedad dominicana tiene que avanzar materialmente, pero también culturalmente. Tenemos que ser más respetuosos, más abiertos, respetar los derechos del otro. Y lo digo, señores, porque aquí cuando hablamos de delincuentes, la gente solamente piensa en la delincuencia común, pero aquí hay mucha delincuencia de cuello blanco. Y yo hacía el análisis con una persona. Si vamos a analizar en términos de impacto, tenemos dos casos puntuales. El caso Baninter. El caso Baninter, señores, fue calificado como el fraude más grande en la historia del país y el quinto en el mundo. El fraude más grande en el país y el quinto en el mundo. Y esos no tienen tatuaje. Estamos entre los primeros 10, señores. Estamos bien. Esos no tienen tatuaje. ¡Qué logro! ¡Wow! Son bravo. Ni son metas, ni tienen tatuaje, ni tienen piercing. Y lo mismo que el caso de Brecht, señor, el culto a la impunidad. El caso de Brecht. Muchos suicidios que se dieron por ese fraude Baninter. También, el caso de Brecht, hay 14 imputados. ¿Y cuáles de esos imputados tienen el pelo largo, tienen piercing? Todos andan, mira, en corbata, perfumaditos, recortaditos. Como yo discutía con una persona. Entonces, si fuéramos a decir, si fuéramos a hacer una relación, diríamos, bueno, los delincuentes más grandes de este país andan en corbata, pero claro, yo no voy a decir esto porque eso sería generalizar y no me gusta, pero sí quiero llamar la atención de los dominicanos y de las dominicanas para que nos vayamos a lo fundamental, porque solo así vamos a poder tomar, señores, políticas públicas que nos garanticen que hechos tan horrendos como estos, lo que un hombre mata a su pareja, mata a 2 niñas de 11 y 6 años, después la viola y agarra a un niño y lo hace amanecer en una casa con el cadáver de su madre y de sus 2 hermanitas. Eso no se puede repetir, pero eso no lo vamos a lograr diciendo que fulano vestía de tal o cual manera. Lo vamos a lograr analizando científicamente este caso y tomando políticas públicas.